No, aquí se trata de la verdad, del Evangelio y del único camino que hay. Solo hay un camino hacia el cielo. No hay caminitos, no hay vereditas, no hay otros intercesores. Hay un solo Dios. Nos dice Primera de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la realidad. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero dicen, pero si el verso anterior dice que oremos los unos por los otros, claro, en esta tierra, claro que amarnos y orar los unos por los otros y todo. Pero en el cielo, ahorita, solo hay un intercesor y ese es Jesucristo. El único mediador. Y Pablo, gracias a Dios, que dice en el versículo 6, ¿qué significa mediador? Léalo, para que no digan que yo lo inventé. Y de la Reina Valera, ¿qué significa mediador? A ver, si es lo que dicen los hermanos separados o es lo que dicen los católicos. Los católicos dicen que mediador no significa el que ruega. Los hermanos separados dicen, claro, mediador es el que ruega, por eso María no puede rogar, porque se mete en el medio de Dios y los hombres. Pero le voy a mostrar que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que mediador es Cristo, pero explica qué significa mediador. Repita el 5 y el 6, lo lee completo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Explicación, ¿qué significa mediador? Dale. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pácata, ¿qué significa mediador? Se entregó a sí mismo como rescate por todos. Hay un solo mediador, hay uno solo que se entregó por nosotros para salvarnos, Cristo Jesús. Hay uno solo que pagó el precio de nuestros pecados. Hay uno solo que nos salvó. Ahí no está diciendo que rogar. Ahí no dice, hay un solo mediador, Cristo. Él es el único que puede rogar. No, dice, hay un solo mediador. Y si no saben qué es mediador según la Biblia, es que se entregó como pago, como rescate por la salvación de los hombres. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Sepa que la Iglesia Católica enseña que el único Salvador es Cristo. Por eso se llama Jesús, Salvador. Y la Iglesia Católica lo enseña. Pero no está diciendo la Biblia que el único que puede rogar es Cristo. Porque estamos leyendo el 5 y el 6. Y si la Biblia dijera que mediador es el que ruega, entonces tendríamos que eliminar el 4, el 3, el 2 y el 1. Porque antes de decir que Cristo es el mediador, dice que hay que rogar por otras personas. Escuche, el 1, el 2 y el 3 y el 4. Exhortó ante... Exhorto ante todo. Exhorto ante todo. A que se hagan rogativas. Rogativa, o sea que yo puedo rogar. Mediador no significa el que ruega, porque podemos rogar. Dice Pablo, les pido que rueguen, se hagan rogativas. Oraciones. No, rogativas. Rogativas, oraciones, peticiones. Peticiones, rogativas, que no entendí la otra. Oraciones. Ah, ahora sí la entendí. Que se hagan peticiones y acciones de gracias. Otra vez que no le había entendido. Repítelo. Exhortó ante todo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Rogativas. Yo puedo rogar. María puede rogar. Un ángel puede rogar. Un santo puede rogar. Eso no es malo. Rogativas se pueden hacer. Siga. Oraciones se pueden hacer. Peticiones, María puede pedir por nosotros, se puede hacer. Eso no es malo. Eso no le quita el puesto a Cristo. Cristo es el mediador.
pero los otros pueden rogar. Cuando un hermano dice que no, el único mediador es Cristo, el único que puede rogar, está confundiendo las Escrituras. Porque ahí mismo no podemos ir lejos, le estoy leyendo lo mismo. Ellos leen 1 de Timoteo 2:5, yo le leo el 1, el 2, el 3 y el 4 y le leo el 6. No me voy para otro lado, no, ni cambio de libro, ni cambio de capítulo, solamente los versículos anteriores. Por eso se dice que leer el texto sin el contexto es un pretexto. Usted me puede preguntar, pero puede haber en la Biblia, hay en la Biblia donde diga que los santos pueden rogar por nosotros, donde diga que podamos nosotros, que los que ya murieron pueden hacer algo por nosotros y que Dios nos puede escuchar por ellos. Sí lo hay. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Vamos a ver cómo las personas que ya murieron, en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, pueden ir a llevar ante Dios las súplicas del pueblo haciendo oraciones, y esas oraciones las presenta no Cristo, las presenta los santos que nosotros llamamos, las presenta ante Dios. Está escrito en Apocalipsis y en Biblia 5:8. ¿Lo tiene usted? ¿Y cuándo? ¿Lo lee usted? Y 3 son los que dan. No, está leyendo primera de Juan 5:7 y es Apocalipsis 5:8. Entonces, aquí vamos a ver cómo la Biblia dice que nosotros sí podemos orar por otras personas, que los santos pueden orar por nosotros. Eso no hay ningún problema. La Biblia lo afirma. Y cómo Dios escucha la súplica que se hacen cuando una persona es amiga de Dios. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Escuche, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Los teólogos bautistas han de saber que los 4 seres vivientes representan a los 4 evangelistas: San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos. Que los 24 ancianos significa los santos de la antigua alianza que representaban las 12 tribus de Israel, y los santos de la nueva alianza que representaban los 12 apóstoles. 12 y 12, 24. Los 24 ancianos. Esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos del incienso. Los 24 ancianos. 24 ancianos que se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Todos tenían copas de oro llenas de incienso. Y pongan la lupa, ¿qué eran esos inciensos que había en las copas de oro? Que son las oraciones de los santos. Entonces, Apocalipsis dice que rogar lo puede hacer, los santos también lo pueden hacer. Y esos son perfumes, son algo agradable a los ojos de Dios, por eso dice perfume, agradable a Dios. Que la Biblia habla que si uno pide la intercesión de los que ya murieron, ¿Dios lo puede escuchar? Sí. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 32, versículo 11 en adelante. El pueblo peca. ¿Se acuerda cuál fue el pecado de Éxodo 32, del 1 al 11? Adorar un becerro de oro. Pecado grave, ¿verdad que sí? Pecado grave. Y Dios dice, los voy a castigar, los voy a aniquilar. Cuando Moisés ve que va a ser aniquilado el pueblo, a ver a quién apela Moisés para que Dios perdone al pueblo. A ver si apela a algún vivo, a ver si va al pastor evangélico o al pastor que le dice, ruegue por mí. Verá que no va a acudir a un hombre que esté vivo, va a acudir a hombres que ya murieron.
por la amistad que esos hombres tienen con Dios, va a acudir Moisés y va a ver cómo Dios va a perdonar. Gracias a la amistad que tienen los santos con Dios. Óiganlo. 31:11. 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. Ya saben el pecado, ¿no? ¿Adoraron un becerro? De oro. Dios los va a castigar. Entonces Moisés oró. Siga. ¿Cómo oró Moisés? En presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Escuche lo que viene. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y vamos a ver cómo hace Moisés para que Dios se arrepienta. Ponga cuidado de ese mal que le iba a hacer al pueblo. Ponga cuidado. Acuérdate de Abraham. Abraham ya había muerto. De Isaac. Isaac ya había muerto. De Israel. Israel ya había muerto. Y lo está invocando Moisés. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, de Jacob. Y escuche lo que viene. Tus siervos. A los cuales has jurado por ti mismo. Esos son amigos de él. Siga. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Escuche lo que pasó. Paren la oreja. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Siga. Y volvió Moisés. ¿Lo castigó al pueblo o no lo castigó? No lo castigó, se arrepintió. Ah, pero tuvo que Moisés decirle: acuérdate de Tus santos. Abraham, Isaac, Jacob. La Biblia dice que nosotros podemos invocar a los santos. Job, capítulo 5, versículo 1. Job 5:1, de la Reina Valera, por favor, para que ningún hermano separado me diga que no está en la Biblia. Job 5:1. Ustedes van a ver cómo dice la Biblia que Dios sí permite que nosotros invoquemos a los santos. Que ellos puedan rogar por nosotros, no hay ningún problema. Está en la Biblia. Job 5:1. Ahora pues das voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Habrá quien te responda? Le están diciendo a Job, que está enfermo, ¿se acuerda? Que nada, no encuentra respuesta por nada. Y le dice: ¿habrá quien te responda? Y pongan, listo con la cámara, que vamos a tomar una foto para mandársela a los hermanos separados. ¿Y a cuál de los santos te volverás? ¡Fácata! ¿A cuál de los santos te vas a volver a pedirle? ¿A cuál de los santos? ¿A quién vas a invocar? ¿A cuál de los santos? Se podían invocar los santos. Los santos podían ante Dios orar por nosotros. Jeremías 15:1 en adelante. Jeremías 15:1, si mal no recuerdo. Jeremías 15. Usted va a ver cómo los que ya murieron pueden rogar por nosotros. Si no, Jeremías no hubiese dicho esto. Escúchenlo. Jeremías 15:1. Y me dijo Jehová. Escuche. Jehová. Gracias, niña. Yo le pagué. Dijo Jehová. Por favor, escuche. Si Moisés ya había muerto. Si Moisés y Samuel ya había muerto. Se pusieran delante de mí. No estaría mi voluntad. Escuche, dice Dios: aunque Moisés o Samuel se pusieran delante de mí, quiere decir que los que ya han muerto pueden rogar por los que están vivos. Y si usted quiere, lo recuerda allá
Lucas 16, 27, cuando el que había muerto, el rico Pulón, que ya lo habían enterrado y estaba muerto y estaba llevando candela, le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya a la tierra, porque tengo 5 hermanos. ¿Qué está haciendo? Rogando por los hermanos que están en la tierra, para que ellos no vengan a este lugar. Está rogando, los que ya murieron pueden rogar. A Dios no hay ningún problema. Pero bueno, lo importante es que ustedes miren que según la Biblia, sí se puede que otras personas rueguen. Mire, la Biblia, y como ese señor dice, pues gracias a Dios que tenemos ese conocimiento y leer la Biblia desde pequeño. Y claro, una cosa es hablarlo así, otra cosa es que esté presente para poderle decir que el Señor Jesucristo puso a sus apóstoles, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. ¿Quién era entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. Eran intermediarios entre Dios y el hombre, y el Señor Jesucristo para eso los puso. No, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. No los está poniendo como intermediarios. Mira, para entrar en materia, ¿qué es un mediador? La palabra mediador no aparece en Mateo 10:40. Recibir a un niño es recibir a Cristo, y recibir a Cristo es recibir al que le envió. Diremos que este niño es también mediador, igual que Eusebio, igual que Nazón, según ellos. Evidentemente no, están torciendo las escrituras. Aquí viene la explicación sencilla. ¿Qué es un mediador? Bueno, la palabra mediador, hermanos y amigos que me escuchan, es del griego mesites. Es la palabra 33:16, significa intermediario, intercesor, mediador. Tenemos en la Biblia ejemplos de mediadores. Específicamente tenemos a los sacerdotes del sistema levítico. El pueblo no podía allegarse a Dios. Tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres. Y Aarón fue constituido como sumo sacerdote o el principal sacerdote. La versión Reina Valera y otras emplea la palabra el sumo pontífice. La palabra pontífice, hermanos y amigos, está relacionada con la palabra puente. El hombre no puede llegarse directamente a Dios. Necesitaba un superior puente o un sumo pontífice, el hombre de Dios encargado para mediar entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los hombres no se pueden allegar a Dios? Por el problema del pecado. Porque Dios es santo y el hombre es pecador. Entonces tenemos aquí el acto de mediar en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Acompáñame a Levítico capítulo 16. Te estoy explicando lo que es un mediador para que no te engañe la gente de la luz del mundo, echándote la primera mentira diciéndote que los apóstoles de la Biblia fueron puestos como mediadores entre Dios y los hombres. ¿Dónde dice la Biblia eso? El texto 10:40, esa es otra cosa. Y número 2, para que te quieran presentar que aquí en 1926 se levantó un mexicano de rasgos indígenas. No tengo nada contra los indígenas, de seguro que yo también soy indígena, pero que fue constituido como mediador entre Dios y los hombres, y luego se murió y su hijito siguió como mediador, y cuando murió sigue Nazón, pero a Nazón lo echaron al bote. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres en el bote. Bueno, que sean los jueces los que digan si es culpable o no. De todos modos, aunque lo absolvieran de culpabilidad de los delitos que se le imputan, no es mediador de nada entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero te estoy explicando la parte de lo que es el concepto bíblico de mediar o la mediación. Levítico 16. Mira el ejemplo
clarísimo. 16:11, y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro, y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta delante de la cubierta. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias, y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Bueno, fíjate que estos mediadores instituidos en el pacto antiguo levítico tendrían que, en primer lugar, hay 3 elementos aquí que quiero que notes, hermano y amigo. Punto número 1, se necesita un mediador en ese tiempo porque el pueblo es pecador, pero hay un problema, también el sacerdote es pecador, por eso dice que hará la reconciliación primero por sí, por su casa y luego por el pueblo. Número 2, tiene que haber un sacrificio, tiene que entrar adentro del velo con sangre. Pablo diría después, entra cada año, no sin sangre. Número 3, cuando entra, hace la expiación y entonces el pueblo es perdonado de sus pecados. Pero hay otro problema, que estos sacerdotes, por cuanto eran mortales, iban muriendo. Entonces tenemos 3 puntos aquí. 3 puntos. Número 1, el problema del pecado del pueblo y del mediador. Número 2, tiene que haber sangre, tiene que haber un sacrificio para expiar los pecados del mediador y los del pueblo. Y número 3, estos mediadores no pueden permanecer porque se mueren. Vamos a Hebreos capítulo 7. Y luego, cuando entiendas todo esto, vas a comprender la gran tontería de decir que los apóstoles eran mediadores entre Dios y los hombres. Yo quisiera preguntar en qué momento Pedro o Pablo hizo un sacrificio o entró en el santuario celestial, o quién de todos ellos era el mero mediador, si Pablo, si Juan, o si estaban una bola de 12 mediadores ahí. Perdone, pero es una gran tontería y una gran ignorancia decir que los apóstoles fueron puestos como mediadores entre Dios y los hombres. No sabe lo que está hablando el pastor Tobías López, y dice que desde niño ha estudiado las Escrituras. Mira, vamos a ver en Hebreos capítulo 7, verso 14, continuando con la explicación de lo que es un mediador. Y le voy a mandar este video al reportero Ángel Carrillo porque dice que no tiene idea. Bueno, a ver si tiene tiempo de escucharlo para que se dé una idea. Hebreos 7,
14. Mira, podemos leer primero en Hebreos 5:1 para que quede claro algo. Hebreos 5:1, porque todo pontífice, ya te dije que la palabra pontífice es el puente. El pueblo no puede llegar directamente, necesita un mediador, necesita un puente, necesita un intercesor. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Que no se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaquezas, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ya te lo leí. Primero por sí mismo, luego por los pecados del pueblo. Bueno, continúa la carta diciéndote que Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas fue Dios el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente. Bueno, anota la palabra eternamente, porque tenemos el problema de que los sacerdotes del Antiguo Testamento se morían y eran pecadores. Ahora pasas a Hebreos capítulo 7, verso 21, porque los otros, o sea, los otros sacerdotes, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este, es decir, Cristo, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él, ahí está la mediación, se allegan a Dios. No dice aquí por el apóstol, sino que es por Cristo que te allegas a Dios, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí están relacionadas las palabras, pues, mediador, intercesor, pontífice, sacerdote, y es para que el pueblo tenga relación con Dios, tenga acceso a la divinidad. El único que pudo hacerlo de forma eterna y permanente es Cristo Jesús. Dice que aún intercede por el pecador. Verso 26, porque tal pontífice o tal puente nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes, se está refiriendo a los del sacerdocio levítico, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, cuando entramos al tema de que si el hermano Aarón era mediador entre Dios y los hombres, no puedes llegar a Cristo sino a través de Aarón, pero el problema es que Aarón se murió. Y en el lapso que se murió, pues no había mediador, imagínate tú. Los hombres no podían allegarse a Dios. Después, entre luchas de política religiosa, se levanta Samuel, unos lo aceptan, otros no. Y se dice ahora mediador, en turno. Y luego se muere Samuel.
y entre luchas y jaloneos de política religiosa, se levanta Nazón y luego lo echan al bote. El caso es que todos estos hombres eran pecadores, mortales. Yo no sé si el hermano Samuel era santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo no sé qué sangre ofreció por sí mismo primero, o si era mayor que, tenía algún poder extraordinario, mayor que Aarón, el hermano de Moisés, que entraba más allá del velo con la sangre de aquel macho cabrío. ¿Qué sangre ofrecía Samuelito por sus propios pecados y luego para expiar los pecados del pueblo? Evidentemente, la frasecita esta que usan, el que a vosotros recibe, a mí recibe, fíjense, el que a vosotros, pon atención por favor, está hablando de los apóstoles, los 12, no está hablando de uno. No está diciendo ustedes los 12 son mediadores, a ver cuál de los 12 ofrece sangre para expiar los pecados. Evidentemente no tienen que ver un tema con el otro. Acá son muchos, acá es uno solo. También el Señor dijo, el que recibe a un niño, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Evidentemente el niño no va a ofrecer ningún sacrificio. No se refiere a que el niño va a ser mediador. Abre los ojos, por favor. Miembro de la luz del mundo, te han engañado en el tema. Entonces, cuando tú estudias el punto, te das cuenta que la mediación legítima se refería al sacerdocio levítico, el cual terminó legalmente cuando el velo del templo se rasgó y Jesucristo muere y penetra los cielos con su propia sangre. Y no tuvo que ofrecer sangre ajena o de toros, sino su propia sangre. Y no por sus pecados, porque él era limpio, santo, inocente, apartado de los pecadores. Y era hecho más sublime que los cielos. Él no tenía necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero por sus propios pecados. Fíjate cómo te han engañado. Fíjate la gran tontería de decir que los apóstoles del Nuevo Testamento los 12 eran mediadores. Para empezar, la frase el que a vosotros recibe y a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, no solo se la dijeron a los 12, se la dijeron a los 70, se la dijeron a un niño. Entonces la frase no los está elevando a calidad de mediadores indispensables. Cualquier persona al leer el contexto se da cuenta que han torcido las escrituras. No solo a los 12 se les dijo esa frase, también se les dijo a los 70 en Lucas 10:16 y también a un niño. Bueno, el sacerdote, el pontífice, es Cristo Jesús. Por eso ahora sí entendemos, hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí está el sacrificio. Yo no sé si a Pablo ofreció su sangre, yo no sé si Pedro ofreció su sangre, yo no sé si Pablo era pecador y necesitaba él mismo de un mediador. Yo no sé si a Pedro entró alguna vez en el santuario para mediar, o Tomás, Mateo, entraría a algún santuario con sangre, o el niño que dijo el Señor, el que recibe a este niño a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Será que el niño es un mediador, un sacerdote? ¿Dónde está la sangre que va a ofrecer ese niño? Evidentemente te han engañado con una frase que no tiene que ver con lo que ellos dicen. Entonces, aquí tenemos el asunto
Yo voy a hacer una pregunta, y es una pregunta que en el último video de Luis Carlos Reyes, y felicito a Luis Carlos Reyes, amigo de nosotros, dice, ¿murió Jesucristo por Nazón Joaquín? Y la gente de la luz del mundo se sorprende con la pregunta, porque toda la vida han vivido engañados. Les han dicho que Él es el mediador. Entonces, a ver, ¿Él es el mediador o necesita la acción del mediador para ser salvo? Evidentemente, a una mente sana que no esté intoxicada con estos engaños de la luz del mundo, te va a decir, por supuesto que Jesucristo murió por Nazón Joaquín. No solo por Nazón Joaquín, ojalá que se arrepienta el pobre. Si sale culpable de esos delitos, ojalá que se humille y pida perdón. Porque es un vil pecador, hermanos, igual que todos nosotros, igual que Pablo. Mira las palabras del apóstol Pablo. Lejos de verse él como un mediador, lejos de presentarse ante la iglesia como si fuera él un mediador entre Dios y los hombres, fíjate lo que les dice a la iglesia que se había reunido en el libro de los Hechos, cuando estaban diciendo algunos que si no guardaban la ley de Moisés, no serían salvos. Fíjate bien en Hechos capítulo 15, estas son palabras de Pedro, 15:7. Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Fíjate bien. Esta frase tan usada por la gente de la luz del mundo, que no tiene nada que ver con la mediación entre Dios y los hombres, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Fíjate bien, habla de recibir. En otra, cuando le dice a los 70, habla de oír. El que a vosotros oye, a mí oye. Y cuando pone al niño, dice, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. La misma frase para el niño. Pero nunca dice el que a vosotros cree, o el que cree en ustedes, cree en mí, y el que cree en mí, cree al que me envió. Nunca utiliza la palabra creer, porque en realidad el mensaje no es creer en un apóstol, el mensaje no es creer en un niño, el mensaje no es creer en los 70, el mensaje es creer en el que Dios ha enviado en el pasado. No dice crean en el que Dios enviará en 1926, sino el que en mí cree. No cree en mí, sino que cree en el que me envió. Eso te lo voy a explicar con más calma, pero quiero que notes que en Mateo 10:40 y en las otras veces que Jesucristo emplea esta frase y que la aplica a un niño, la aplica a los 70, la aplica a los 12, nunca habla de creer en esos individuos, porque en realidad el creer es creer que murió y resucitó, se refiere al único mediador. Nunca los apóstoles, en ninguna parte de la Biblia, empleando Mateo 10:40, se presentaron diciendo, nosotros somos los mediadores entre Dios y los hombres, nosotros somos indispensables. No, se presentaron como predicadores. Es exactamente lo que está diciendo después el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No soy yo, señores, es Cristo. ¿Qué soy yo? Soy puesto por predicador y maestro de esta verdad. Eso es todo. Bueno, después te voy a explicar con más calma este asunto de creer y en quién creer. Pero ahí tenemos entonces la cuestión de la mediación. No es cosa liviana.
Un niño no puede ser mediador entre Dios y los hombres, y no tiene nada que ver el concepto de ser mediador con aquella frase que el Señor empleó. Pero fíjate como dice el apóstol Pedro, Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, está hablando de judíos y gentiles, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Mira como dice el apóstol Pedro, antes por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Pedro no se presentó nunca como un mediador entre Dios y los hombres, como te quiere hacer creer la gente engañadora de la luz del mundo. Él se presenta como necesitado de la salvación, por eso dice, antes por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Pedro no es el mediador, señores. Pedro necesita del mediador. Pablo no es el mediador. Pablo necesita del único mediador. Nazón no es el mediador. El pobre Nazón necesita del verdadero mediador que es Cristo Jesús. El pobre de Nazón no se puede salvar ni a sí mismo. Como Pedro, ni tú ni yo podemos salvarnos a nosotros mismos. Este fue Pedro. Ahora fíjate lo que dice Pablo en un texto tan conocido. Tenemos en Romanos 5:1 la afirmación ahora de Pablo. Y después de esto voy a saludar a los que nos están siguiendo. Nunca creí que a la 1 de la mañana hubiese gente. Pero es interesante la palabra. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, porque la fe nunca se aplicó a un apóstol. Si no, entonces la frase, el que recibe a este niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Bueno, tengamos fe también en un niño. Y ese niño será indispensable, mediador. Si no, no puedo creer en Cristo. Evidentemente están equivocados. Justificados pues por la fe. ¿En quién? Evidentemente, pues la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio, ahí está el mediador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, se está presentando Pablo como un mediador, como dijo el mentiroso Tobías. ¿Qué era Pedro? Te voy a leer la frase otra vez. ¿Qué eran entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. Nunca Jesucristo utilizó la palabra, ustedes serán mis mediadores, o ustedes van a ser 12 mediadores. También los 70 son mediadores, también este niño es mediador. Evidentemente no. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y así, todas las frases, todos los textos que usa la luz del mundo son para quitarle al creyente la entrada al trono de la gracia, para decirles que no pueden allegarse confiadamente, para ocultarles el sumo pontífice de nuestra fe, que es Cristo Jesús, para controlarlos y decir, necesitas recibir a este hombre para que puedas tener contacto con Dios. Nunca Pedro, nunca Pablo se presentaron, nosotros somos los mediadores. Nunca Pablo dijo, así como dijo el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, señores, pues, y como eran 12, aunque a mí no me dijeron eso, yo no estaba presente, pero
como también soy apóstol, pues me tienen que recibir a mí, si no, no pueden recibir a Cristo. Mira, el siguiente video te voy a explicar lo que realmente significaban o significan esas palabras. Cuando dice el que a vosotros recibe, a mí recibe, evidentemente, por favor, lee el contexto, se refiere a que los mandó a las ciudades a donde él habría de ir a predicar. Y hubo ciudades que los recibieron y ciudades que no. Y las que no, ellos se quitaban los pies, los zapatos de los pies, los sacudían. En ese sentido está acuñada la frase, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Está hablando de una recepción literal. Estaba hablando de que él visitaría las ciudades. Lo mismo le dijo a los 70 y también lo mismo dice de un niño. Pero nunca Pablo tomó esas palabras para suplantar al único mediador. En estas frases no aparece la palabra mediador, es decir, mesites, intermediario, intercesor, mediador. Eso lo dice Tobías, porque ahí le enseñaron que puede usar esa frase. Y aquí tenemos la gran contradicción. Tobías dice que eran 12 mediadores, Pablo dice que hay uno solo. Pero Tobías no le dice al reportero que también esa frase se la dijeron a un niño y también esa frase se la dijeron a los 70. Definitivamente, tú no necesitas de un hombre literal para recibir a Cristo. Cristo es el único y el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Ese es el gran pecado de la secta La Luz del Mundo, haber engañado a la gente y fíjate que la gente no es que sea tonta, porque es muy evidente que no puede hablar Pablo en la 1 Timoteo 2:5 de un solo mediador y que Cristo esté hablando allá de que había 12 y que había otros 70 y que había un niño también como mediador. Entonces, el apóstol Jesucristo tenía... ¿Qué quieres decir? Pues que la Biblia me dice que él era apóstol de Dios. Y lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Apóstol quiere decir enviado. Jesucristo dice, el que me envió me dio mandamiento de qué debo de hablar y qué debo de decir. El que me envió conmigo está. Ese que lo envió es Dios. Y él era enviado, apóstol. No como los otros apóstoles. Los otros apóstoles fueron enviados de Jesucristo. Pero él era enviado directo de Dios. No. Aquí se trata de la verdad, del Evangelio y del único camino que hay. Solo hay un camino hacia el cielo. No hay caminitos, no hay vereditas, no hay otros intercesores. Hay un solo Dios. Nos dice 1 de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la realidad. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te dicen, pero si el verso anterior dice que oremos los unos por los otros, claro, en esta tierra, claro que amarnos y orar los unos por los otros y todo, pero en el cielo, ahorita, solo hay un intercesor y ese es Jesucristo.